El discípulo que va al maestro y dice: maestro, ¿quién sostiene el mundo? Y el maestro dice: 10 leopardos blancos. Y el discípulo pregunta: ¿y quién sostiene a los 10 leopardos blancos? Y dice el maestro: otros 10 leopardos blancos. Libre voluntad, la frase libre voluntad es lo mismo que decir cerdos voladores. O sea, existen cerdos, existen cosas que vuelan, pero cerdos voladores no. Somos libres y no somos libres. Gurdjieff iba mucho más allá, decía que está la ley del azar, la ley del accidente, la sincronicidad, la casualidad, la causalidad. Y decía que como el ser humano en principio no tiene alma, pues no tiene libre albedrío. Pero él decía que cuando ganamos el alma, nuestro yo más real, empezamos a ejercer con el libre albedrío. La atadura viene por la identificación y la libertad se gana con la desidentificación, con el desapasionamiento, con el desapego. El sentimiento, la investigación ardiente de querer saber quién soy yo. En el momento que logras desidentificarte, sensaciones, emociones, sentimientos, expectativas, recuperas algo de libertad. Piensa por ti mismo. Wake up. Simon, de nuevo, estamos aquí, en esta ocasión para hablar de un tema que da mucho juego, es un tema que genera mucha confusión. A mí, yo espero hoy poner un poco de luz en esto, porque la verdad es que yo también tengo mis teorías, pero no tengo nada claro. Y la pregunta es clara. Bueno, te iba a decir si existe o no el libre albedrío o qué es el libre albedrío. ¿Qué me puedes decir? Alex, un tema que ha vuelto loco a los filósofos desde luego, más de 2000 años seguro y quizás más, no lo sabemos, pero que sepamos, no son cientos de años, sino un par de milenios. Los filósofos y los mejores pensadores y las mejores mentes pensando sobre el tema y no hay acuerdo a la vista. Ahora la neurociencia ha metido baza diciendo que no hay brizna de libre albedrío. O sea, las últimas investigaciones, según ellos, han descubierto que las decisiones que tú aparentemente tomas, o nosotros aparentemente tomamos, ya están tomadas en el cerebro varios segundos antes de que las tomamos. Mi punto de vista es la siguiente, volviendo al tema del lenguaje, la frase libre albedrío, primero quiero hacerte una pregunta, porque mi castellano no es el idioma materno. ¿Tú qué entiendes por albedrío? Es una buena pregunta y te voy a ser sincero. Yo no entiendo albedrío sin el concepto libre albedrío. No sé qué es albedrío. Pues según yo creo que el albedrío en castellano tiene un significado diferente que will en inglés. Will es en voluntad y la frase en inglés es free will. O sea, el debate en el mundo anglosajón es sobre el free will. Pero yo entiendo que albedrío no es voluntad, sino la capacidad de elección. ¿Es correcto? O sea, que albedrío quiere decir escoger, elegir. Pero es que ya... No es voluntad. ¿Es así o no? Pero es que ya empezamos con 2 pies izquierdas a caminar, cosa que no es fácil. Porque imagínate si el debate es complicado, que el debate en castellano es diferente que el debate en inglés.
Si me permites, me voy a centrar en el debate anglosajón, o sea, formulado en inglés, ¿no? Vale. Porque es un debate que lo encontramos en sus inicios en la antigua Grecia, en el antiguo Egipto. Los judíos tienen su punto de vista, o sea, no voy a entrar en la historia de todo esto, que es interesantísimo, y los oyentes pueden estudiarlo por sí mismos, pero por ejemplo Aristóteles no tenía noción de free will, o sea, que sería libre voluntad. Mi punto de vista es que el libre voluntad, la frase libre voluntad es lo mismo que decir cerdos voladores. O sea, existen cerdos, existen cosas que vuelan, pero cerdos voladores no. O sea, es un salvo en la imaginación. Vale, explícate. He transmitido lo que quería transmitir. Entonces, es una conversación sobre los hijos de una mujer infértil. No existen. ¿Por qué? Porque es imposible. Es un imposible. O sea, la voluntad es una conversación y la libertad es otra conversación. Vale. Pero si juntas las dos cosas en un paquete, has creado algo que no existe y entonces la conversación es sobre algo que no existe. Es improcedente la discusión. Podríamos ir a la base de la libertad. En la época de Buda, él enumeró 62 puntos de vista diferentes, entre el extremo determinismo, donde todo está, digamos, determinado rígidamente por la causa y efecto, pum, 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 y que no podías, o sea, nosotros no hemos decidido venir aquí hoy. Ha sucedido que Alex ha ido al restaurante, ha sucedido que Simon ha ido allí, y luego hemos venido aquí, y luego ha sucedido que Ramiro ha aparecido y se ha juntado con nosotros. Eso es o sea, que todo está, digamos, eso iríamos a lo de la predeterminación, a lo que es ¿cómo se dice? El fate, el destino. Ese destino ineludible, ese es un extremo. Pero la ciencia va muy por el camino determinista, porque la ciencia, siendo riguroso correctamente y utilizando el método científico, dice, pues si esto sucede, sucede esto y sucede esto. Lo que pasa es que las permutaciones de causa y efecto son de una complejidad tan absolutamente asombrosamente gigante que el propio Buda dijo que es uno de los 4 campos impensables, o sea, impensables e incomputables. Pero bueno, eso no quiere decir que no exista. Vale, el otro extremo es la aleatoriedad, que en ciencia, en inglés se llama contingency, que supongo que es contingencia aquí. Eso quiere decir que todo sucede por accidente y casualidad. Casualidad, no causalidad. Azar, dices. Azar extremo. Y que hay otros 62, perdón, los dos extremos y otros 60 variantes menos drásticos. Pero Buda dice, mira, obviamente todos son las condiciones te condicionan. O sea, tenemos condiciones externas, tenemos condiciones internas, tenemos condiciones, ahora sabemos por la ciencia que tenemos el ADN, el ARN condicionándonos, o sea, es toda una programación de condiciones internas biológicas, ¿no? Del código biológico. Y entonces el Buda ¿qué dice? Que si todo fuera absolutamente condicionado, determinísticamente hablando,
no habría ningún sentido en hacer la vida de un yogi, de una anacoreta para encontrar la verdad de las cosas. Vale, pero Porque entonces, no hubiésemos podido actuar de otra manera. hemos visto un extremo, hemos visto otro, Por eso el hemos Buda... visto lo que dice Buda. bueno, pero no ¿qué hemos, dices visto, tú? no hemos visto lo que dice. Buda habla del camino del medio. Y el camino del medio, según el Buda, es que la ignorancia condiciona el código. Toda esa programación, todos estos lenguajes, todos estos factores internos, está condicionado por la ignorancia, y que esa ignorancia condiciona la energía vital con su inteligencia innata. Es decir, estábamos hablando antes de que tú dices que sin el ser humano la naturaleza funciona perfectamente, en una armonía exquisita, con un orden que es la suya, no es el orden de nuestro pensamiento humano, que tenemos un orden sesgado, una visión del orden sesgado, es su orden, pero que todo funciona en un orden exquisito, ¿no? Entonces, el código condiciona la inteligencia natural de la vida, que fluye en nosotros, igual que fluye en todo, ¿vale? Y eso, a su vez, condiciona mente y cuerpo. ¿Vale? Pues eso es la posición del Buda. Y entonces el Buda dice, no podemos cambiar las cosas así tal cual, hemos de ir viendo y siendo inteligentes y discerniendo, hemos de ver, si hago esto, sucede esto. Pero si no hago esto, sucede esto otro. ¿Qué es más provechoso? ¿Cuál es la prioridad? Entonces, la propia inteligencia de la naturaleza que está en nosotros, que está tan fuertemente condicionado por la ignorancia y los códigos y la fantasía y la mentira y el engaño y el tal, todo eso hay que desmontarlo y buscar el camino de alinearnos nuevamente con lo que los chinos llaman el Tao, el fluir de la naturaleza, ¿no? Que es un camino incognoscible, según decía Lao Tse, pero es el camino de la naturaleza, es el camino del corazón. Empiezo a estar un poco harto, te lo digo sinceramente, de que la ciencia me tenga que decir si vivo o no vivo, porque yo lo sé por mí mismo sin ciencia. Si me siento, si estoy, si soy consciente es que vivo. Me da igual lo que diga la ciencia. Si viene un científico y me dice, usted es un cadáver ya, yo sigo sintiendo que vivo. Eso lo quiero dejar claro porque, como decía Simon, siempre estamos atascados en modas. Sea la moda del mindfulness, la moda de la hipnosis, la moda del espiritismo, la moda de la neurociencia, modas. Bien. Por otro lado, llego ya aquí y me encuentro con la muy agradable sorpresa de que cuando le doy ese fraterno abrazo a mi amigo Alex, me regala un móvil. Porque como mi móvil, como él lo definía, era una patata, pues él me regala un móvil. Y ahora yo me tengo que hacer la pregunta, ¿por qué me ha regalado el móvil? ¿Eso ha sido un acto de voluntad? ¿Ha sido libre albedrío? ¿Ha sido que estaba en nuestro destino? Lo importante para mí ahora es utilizar el móvil, no hacerme todas esas preguntas que a veces son muy relevantes. Porque, como decía Buda, está lo conocido, lo desconocido y lo incognoscible. Lo desconocido lo podemos llegar a conocer, pero lo incognoscible hay que rendir el ego porque no lo podremos conocer nunca. Es como pretender que el tornillo de un portaaviones pueda comprender el funcionamiento de todo el portaaviones. Incluso yo pienso que hasta hablar de este tema requiere un poco, Alex, de prepotencia.
Bueno, también depende desde dónde se hable. Sí. Te quiero decir, si hay alguien en la sala que cree que sabe la verdad absoluta Sí, acerca pero de si existe... cuando escuchas a la gente sí parece que saben la verdad absoluta, porque por un lado están los que defienden a capa y espada el libre albedrío y por otro lado el destino. Yo diría que ambos están atascados, ni tiene razón el que defiende el libre albedrío ni el que defiende el destino, porque aquí sí que se podría aplicar ese adagio que todos hemos oído alguna vez, ni blanco ni negro, sino todo lo contrario. Esto es cuando también surgen esas irrelevantes discusiones entre si hay Dios, no hay Dios, todo eso en realidad es irrelevante. Pero aquí estoy hoy aceptando que mi buen amigo Alex me someta a esta discusión sobre cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler. Porque al fin y al cabo es eso, es muy interesante, sí, porque nos ayuda a divagar, a discernir, a adentrarnos en este tipo de conocimiento, pero a la larga, fíjate lo que yo les digo siempre a mis alumnos cuando sale este tema. Les digo, vosotros haced lo mejor que podáis, como si estuviera en vuestra mano poder hacerlo. Si sale bien, pensad que lo habéis conseguido vosotros, y si sale mal, decid que es el destino. Adecuarlo de alguna manera a la vida cotidiana. Fíjate que había un discípulo que llegó a su maestro y dijo, maestro, ¿soy libre? Y su maestro dijo, sí, desde tus condicionamientos. Luego, somos libres y no somos libres. Gurdjieff iba mucho más allá, decía que está la ley del azar, la ley del accidente, la sincronicidad, la casualidad, la causalidad. Y decía que como el ser humano en principio no tiene alma, pues no tiene libre albedrío. Pero él decía que cuando ganamos el alma, nuestro yo más real, empezamos a ejercer con el libre albedrío. Si tú crees en el libre albedrío, puede haber renacimiento, tal como lo entienden los budistas, puede haber reencarnación, tal como lo entienden los hindúes. No, porque si somos el resultado de una entidad espiritual que va transmigrando, que va tomando cuerpo tras cuerpo, estaríamos siempre condicionados por el karma, por los actos del pasado. Y de acuerdo al budismo, que no cree en un ser que pueda reencarnar, estaríamos condicionados por lo que ellos llaman los residuos del inconsciente, que van tomando también cuerpo tras cuerpo. Por eso los budistas hablan de renacimiento y los hindúes de reencarnación. Pero Nietzsche y Uspensky hablaban de el eterno presente, que siempre reencarnamos y vivimos la misma vida. Quiero decir con esto que son tantas las hipótesis de algo que forma parte de lo incognoscible que tendríamos que ser humildes, rendirnos y aplicar simplemente nuestro mejor saber o entendimiento en la vida de cada día. Me parece muy buena idea, porque aparte de que el espíritu Wake Up va por ahí, que no va por decir grandes verdades, sino hacer propuestas en la mesa para que la gente, bueno, le dé una vuelta y viva la experiencia de ir a través de esos pensamientos, esas reflexiones y esas ideas, ¿no? Sí. El otro día hablábamos del enneagrama. Para mí la importancia del enneagrama no es saber qué tipo eres, no, es hacer el viaje de ir atravesando, poniéndote en el pellejo de cada uno. Entonces, aquí lo que podríamos hacer, y me parece muy bien al hilo de lo que tú dices, es pongamos cosas en la mesa. Claro. Y que la gente en su casa haga el viaje de pasar por las diferentes teorías, extremos, hipótesis, y que llegue a sus propias Efectivamente, conclusiones. La grandeza de tu programa, y no es mero halago, entre otras muchas cosas, es que no es dogmático, no es condicionante. Se ofrece una información para que la persona discierna y piense por sí misma, que es uno de tus eslogans, pensar Tanto es por así, uno mismo. En todo, al final de cada artículo pone, no te creas nada, claro, experimenta y piensa por ti mismo. Claro. En esto lo sabe muy bien Simon, unas palabras de Buda
que decían, primero escucha, luego analiza y discierne, después lo incorporas a tu vida, lo pruebas, si te sirve, sigues con ello, y si no, lo descartas. Pues con esa propuesta vamos a ello y vamos a hablar del libre albedrío, ¿os parece? Vamos allá. Querido Alex, cuando este señor y yo éramos jóvenes, que lo hemos sido, aunque no te lo parezcamos, Aunque parece y tú no mentira. hubieras nacido, lo hemos sido. Aunque parece mentira, Hemos sido como jóvenes. tú, de piel tersa, cabello Sí, oscuro, en fin. sí. Pues en aquella época teníamos 20 y tantos, 30 años, siempre decíamos que la petulancia, el ego, es como cuando una pulga va a lomos de un elefante. Y la pulga piensa a la derecha, y da la casualidad que el elefante va a la derecha y la pulga se dice, Sí. ¿cómo lo domino? Sí. Pero un momento después, el elefante estornuda, ¿y dónde va la pulga? Entonces, lo que sucede es que muchas veces el ego cree que lo controla todo y en realidad no está controlando. La naturaleza le está haciendo creer que está controlando todo. Y es muy difícil discernir qué es lo que yo hago y qué es lo que se hace. Esto tendríamos todos que planteárnoslo. Es excelente. ¿Qué es lo que yo hago y qué es lo que se hace de una manera espontánea o natural? Sí, bueno, esto es excelente. Es lo que decía Dimovic, de que son los acontecimientos futuros los que van a dictaminar lo que es en ese momento, no nuestras hipótesis, no nuestros mapas, no nuestras ideas, no nuestras pretensiones. O sea, las circunstancias que en ese momento futuro reinarán son los que dictaminarán. Otra cosa que tú no recuerdas que hablábamos de jóvenes es que pensábamos que uno está utilizando su órgano de discernimiento, tu mente. Pero nos preguntábamos, ¿y quién ha elegido ese órgano de discernimiento? ¿Quién ha elegido esa mente? Sí, eso viene dado, claro, viene dado. ¿Y lo que viene dado qué es? ¿Cómo tomamos, Alex, lo que viene dado? ¿Destino? ¿Casualidad? ¿Accidente? Lo que viene dado. No creo que tengamos ahí la suficiente capacidad supraconsciente para poder desvelar eso que está totalmente velado, incluso a los más grandes sabios. Lo que sí decía Buda es que donde pones una condición, surgirá otra. Si tú lanzas una moneda al aire, en algún lado esa moneda caerá. Exactamente. Irrefutablemente. Pero si ha venido un vendaval, esa moneda puede caer varios kilómetros más allá y entonces piensas, no ha caído, pero si ha caído no has sido capaz de ver las consecuencias de tus actos. Exacto. Por otro lado, si no hay libre albedrío, si no hay voluntad, somos responsables de nuestros actos. Por eso es una cuestión tan importante, porque si no hay responsabilidad de los actos, no puede haber tribunales, no puede haber castigo, no puede haber prisiones, no puede haber tribunales y todo lo Simon, ¿qué demás. pasa con el gen del criminal? Todo esto es que es una conversación inacabable. Inacabada. Es inacabable, pero es importante ser consciente de que las limitaciones de ver todas las permutaciones posibles. Sí. Luego presupone la cuestión de libre voluntad, que antes he descalificado como una frase insostenible, como un cerdos voladores, que no existe salvo en la imaginación, pero una vez que algo existe en la imaginación, ya existe, y es otro condicionante más. Porque si yo creo esto y aquello, y eso me conduce por aquí o por allá. Entonces las creencias son tremendamente importantes. Y peligrosas. Y peligrosas. Las creencias, o sea, las esperanzas y las dudas son tres diferentes factores que nos pueden zarandear para un lado o para el otro. Además de todo lo que heredamos de genético y del entorno, del colegio, de las universidades y de todo lo demás.
creo que se puede hablar del libre albedrío en dos planos diferentes. En el plano del ego, o sea, en este mundo que vivimos, que es un mundo generado por el ego, la educación es del ego, las civilizaciones, las sociedades son del ego y la gente vive en el ego, o vivimos en el ego. ¿Para el ego existe el libre albedrío o no? Porque quizás no sea el mismo debate para el ser. No, claro, yo prefiero la palabra cine mental que ego. Ego me parece otro concepto de palabra confuso, como si eso realmente fuese algo. Eso es falso concepto del yo. Sí, pero en este enorme cine mental que tanto individualmente como colectivamente manejamos, el libre albedrío existe como fantasía, pero según la neurociencia actual, por ejemplo, grandes científicos como Robert Sapolsky, que estaba escuchando el otro día, dice que no hay ni brizna de libre albedrío. Sí, pero eso es un contrasentido, Simon, porque todos los científicos, que son muchos, sí, que se han reunido, por ejemplo, con el Dalai Lama, sí, o los muchos como David Bohm que se reunían con sí, Krishnamurti, sí, todos daban la bienvenida a estas enseñanzas sí, para el mejoramiento del ser humano. sí. Si todo ya está destinado, es que no podemos mejorar. Pero es que el destino es otra cosa. Es que, claro, aquí hay una lista de conceptos diferentes. Mira, una cosa es la elección, otra cosa es la voluntad, otra cosa es el proceso de toma de decisiones, que se puede analizar en 10 o 12 pasos. Primeramente, por ejemplo, cuando tú tomas una decisión, vamos a hablar de una decisión significante en tu vida, no una trivial como de ir al baño. O sea, tú sientes la llamada de la naturaleza, que es una presión en la vejiga, que es una sensación que reconoces como tengo que ir al baño. Y si desatiendo esa señal, mal asunto, eventualmente, o estoy incomodísimo, o algo peor, ¿me entiendes? Entonces, no estamos hablando de decisiones triviales de ese tipo, pero, por ejemplo, una decisión importante en tu vida, pues de estas que te cambian la vida, de cambiar de país, o de cambiar de trabajo, o de construir una casa, de este tipo de cosas. Primeramente, tienes lo que podemos llamar necesidades o querencias, ¿no? Que también es distinto, porque una cosa es querer y la otra cosa es necesitar. Yo necesito respirar aire, porque si no, adiós Simon en varios minutos. Lo puedes desear. Eso no es una querencia, eso es una necesidad vital, ¿vale? Pero no necesito un Ferrari. Eso sería una necesidad. Yo lo puedo llamar, yo necesito un Ferrari para ir a la oficina más rápido. Pues no, eso es hablar incorrectamente. Puedo ir en un 600, sea 300, o en un taxi, ¿me entiendes? Entonces, primero surge la cuestión de lo que es necesidad real y lo que es necesidad de apetencia. Luego hay prioridades. ¿Qué es lo prioritario? Luego tenemos que pensar si es posible o no. Es decir... Pero para empezar habría que decir que esas necesidades sí son destino. Llámale destino, predeterminación. No, pero no hemos... Todas las necesidades nos vienen dadas. El que tú estés en este cuerpo sí, te exige una serie de necesidades que tú no has optado por ellas, porque si tú hubieras optado, a lo mejor en lugar de respirar de 15 a 20 veces por minuto, respirabas una vez por minuto, no has optado. Por eso yo a mis alumnos les digo, todo lo que os venga dado, da igual cómo le llaméis, pero os viene dado, sí, hay que asumirlo. Evidentemente, por lo tanto, son condiciones que existen. Sí. Luego, el que tú creas que eliges o no, el caso es que eliges, aunque sea destino, pero es que también puede estar en el destino lo que tú vas a elegir,
Por eso esto es un círculo vicioso. Sí, pero el destino es un nombre que le damos Bueno, a las cosas. predeterminación, si quieres. Ramiro, es un nombre que damos a las cosas a posteriori, no a anteriori. Es a toro pasado damos nombres a las cosas, no antes y durante. O sea, hay un antes y un durante y un después, si hablamos de tiempo lineal. Pero como hemos dicho con Alex antes, de hecho todo sucede Pero simultáneamente. fíjate, tú has puesto en tela de juicio la palabra ego, pero la utiliza Alex porque la gente es un poco lo que más entiende. Sí, La palabra ego, de sí, hecho, además, sí. Patanjali decía que uno de los grandes obstáculos en la evolución es el autocentrismo. ¿Es él? Autocentrismo, egocentrismo, solo dice Patanjali, que es uno de los grandes obstáculos, ¿no? Entonces, desde el ego, quizá todo parece libre albedrío. Como decía Ramana Maharshi, si vas más allá del ego y te realizas, ya es que entonces te sumes en la corriente de lo del que Tao, es la corriente el del destino Tao. y el Tao. O sea, la gran paradoja de todo esto es que cuando más te das cuenta de que todo es condicionado, más te ciñes a la corriente del Tao y fluyes con ello. Es muy importante. Sin plantearte Claro, si eso, es muy estas importante, cuestiones, Alex, ¿no? la noción de Tao, porque Tao lo podemos comparar como un vendaval que mueve las cosas. Mueve toda la naturaleza. Pero no es el concepto que tienen las tres religiones monoteístas de Dios, de omnisapiente, omnipoderoso. No hay una entidad. No hay una entidad. Sí. Es el vendaval neutro Sí, que mueve y construye a la vez y destruye. sí. A veces mueve para bien y a veces Sí, mueve sí. para mal. A veces está Pero en tranquilo cambio, y a veces en cambio, es violento. las tres religiones monoteístas sí que piensan que es que estamos siempre en manos de un hacedor, le llaman el hacedor, que está dirigiéndonos a todos. Bueno, eso nosotros. es el concepto griego y egipto de los dioses que están manejándonos a nosotros que estamos de títeres, ¿no? Y entonces la cuestión es, Sí. ¿nos maneje o no una deidad? ¿Somos o no somos títeres? Esta es la cuestión primordial. La palabra títere tiene una connotación que quizás a mí no me gusta. Marionetas, ¿te parece? Marionetas, ¿no? O sea que eso era una preocupación central para los antiguos egipcios y griegos. Bueno, marioneta, vamos a aceptar si quieres marioneta, pero fíjate que hablando del mundo, como conocemos del mundo del ego, o llamémoslo así, incluso ahí ahora se está empezando ya a hablar de que no existe el libre albedrío porque hablabas antes de decisiones vitales. Un hombre que llega a casa. Bien, esto es una pregunta que os hago. Si todo lo decidimos mentalmente y yo estoy donde quiero estar, este hombre llega a casa y se encuentra a una mujer en la cama con su mejor amigo. Lo mata a golpes y acaba en la cárcel. ¿Libre albedrío? Pero yo ya he descartado el libre albedrío en la introducción. Sí, pero si tú Claro, pero es que tú estás en un nivel donde el espectador... No, es que Simon, no es nivel. si tú descartas el libre albedrío, ¿quién medita? ¿Quién decide meditar o no? ¿Quién decide ser una buena persona o una mala persona? ¿Quién busca la liberación? ¿Quién alcanza el nirvana? Es que unos, como está destinado en ellos, van al nirvana y otros no. La respuesta a esta pregunta, en anteriores conversaciones hemos hablado de la inteligencia de la energía vital es lo que está ordenando toda la naturaleza. Dentro de este cuerpo-mente, o mente-cuerpo, mejor dicho, hay billones y billones y billones de procesos en marcha, 24 horas al día, y todo se mantiene en una orden y una armonía exquisita hasta que hay problemas de salud, que quiere decir que hay desarmonía y que hay factores interferentes.
Pero mientras no haya esos factores interferentes que pueden ser carencias o pueden ser excesos de algo, como habla la medicina china, excesos y deficiencias, todo está bien, Bien. No hay ningún problema, ¿vale? Pero cuando surge el sufrimiento, esa inteligencia busca una solución. Claro. Entonces, nuestra inteligencia no está divorciada de la inteligencia de la madre naturaleza, pero está condicionada por la codificación, por todo lo que pensamos, imaginamos, viejos creemos, patrones, creencias, todo. La ignorancia Pero entonces, aprendida sí, condiciona esa inteligencia, pero esa inteligencia te está diciendo, Ramiro, esa sensación significa que me tengo que levantar e irme al baño. sí, pero a mí esa inteligencia me dice algo más. ¿Qué? Me dice, Ramiro, toda tu vida te la has pasado hablando del justo camino del medio. No caigas ahora en los extremos. Un extremo el libre albedrío, otro extremo el destinismo. ¿Por qué no buscamos una tercera vía? ¿Por qué todo tiene que ser o libre albedrío? Bueno, no, hay más, hay la aleatoriedad. ¿Por ¿no? qué tenemos que plantearlo como libre albedrío o destino? No, es que puede haber una tercera, una cuarta vía, que nada tiene que ver con lo que ha sido motivo de discusión metafísica y filosófica a lo largo de todos los siglos. Quizá unos están atascados y los otros también. Hay que buscar una tercera vía. Hay muchas vías. Bueno, Buda enumeró 62. Pero dijo que al final toda esta conversación es como el hombre herido por la flecha venenosa. Exacto, eso es muy importante. Que lo prioritario es darse cuenta de que si hago esto sucede esto y si no hago esto no sucede esto. La palabra de la flecha envenenada, que tú la conoces muy bien, pero quizá los que lo están viendo no. Que he aquí un hombre que recibe una flecha envenenada y cuando van a preguntarle las personas que quieren auxiliarle, te vamos a sacar la flecha, le van a decir, se brindan, te vamos a sacar la flecha. El hombre dice, no, un momento. Esperad un momento, ¿esta flecha es de plomo o es de acero o es de madera? ¿Y quién lo disparó? Me la han disparado del norte, del sur, del este, del oeste. El que me la ha disparado es un plebeyo o un aristócrata, dice Buda, antes de sacarle la flecha moriría. Lo que urge, ¿qué es? Sacar la flecha y luego proceder en consecuencia. Lo prioritario es el sufrimiento y salir de ello. Y tiene su origen y su causa y eso está descrito por los yogis. Este tipo a veces de discusiones, dicen los yogis, son irrelevantes, aunque interesantes, pero irrelevantes. Interesantes, pero un lujo. Es un lujo en el sentido que tampoco te llevan a ninguna parte. Yo diría que a lo que te llevan es a la posibilidad de dar un salto más allá del pensamiento binario. Nosotros ahora estamos utilizando el pensamiento binario, o una cosa u otra, o un extremo u otro. Eso es el tenis mental. No, eso es, exacto, tenis mental. O amargo o dulce, o blanco o negro, adentro o fuera. Pero es que hay que funcionar en otro tipo de mente no pensante, como dice tu libro, que es la mente que no se pierde en estos devaneos metafísicos, sino que actúa. Quizá si esta media hora, en lugar de hablar, hubiéramos meditado, hubiéramos adelantado más a nivel personal, pero se lo hubieran pasado peor nuestros televidentes porque les hubiéramos hecho meditar en lugar de lucubrar. Bueno, un día haremos la prueba a ver qué pasa. A ver qué pasa. Pero yo os hago una propuesta. Escuchándoos, si yo no tomo las decisiones acerca de mi vida, sino que existe esa inteligencia primordial que escapa a mi conocimiento y a mi entendimiento, que quizás sea una de esas cosas que no se pueden entender, no sé si esa inteligencia primordial la podríamos llamar conciencia, no lo sé. Esa inteligencia, bueno, esa complejidad caótica que a priori no captamos. Por otro lado está la decisión de lo que creemos nosotros que tomamos a nivel mental. Pregunta, ¿y si ese punto medio
fuera algo llamado intuición. Es decir, que ante una decisión la mente enseguida me hace una propuesta o varias, realistas o no, me hace muchas propuestas, pero si yo decido dar un paso atrás, anular mi criterio, respirar, intentar parar la mente y a ver qué de alguna manera me llega de esa inteligencia. Bueno, eso de hecho es lo que hacen los sadhus en la India. El sadhu que ha renunciado al mundo, que es otra frase que hay que entenderla bien, porque el mundo no lo puedes renunciar porque estás aquí, ¿no? Se están renunciando al mundo, digamos, de la vida cotidiana y convencional, la vida convencional en la India. O sea, los sadhus renuncian a la vida convencional de la persona que se casa, tiene hijos, familia, negocios y tal. Y se aparta, va al monte o a la selva en búsqueda de ver lo que pasa ahí. Sí, pero fíjate que no es, ni siquiera haría falta eso. Sí. Te quiero decir, tú en una vida, vivir en la ciudad, hablo de una vida sin tomar decisiones. Es decir, una vida en la que paro mi primera reacción, no emito un juicio o una decisión, me espero un poquito a que la decisión aparezca y espero a sorprenderme con la decisión, pero no que esa decisión no sea producto de mi raciocinio. Correcto. Pero entonces, eso es lo que los sadhus, tú y yo hemos conocido sadhus en la India, que están sentados donde están sentados y no saben dónde van a estar mañana, ni saben cuándo van a comer. Viven en la inmediatez, en la instantaneidad. O sea, no saben dónde van a comer, no saben dónde van a dormir, y les da igual, o sea, están dispuestos a que se han metido en el río de la vida a que tengo que indagar un poco con Alex. ¿No? Estamos hablando si somos libres o no de nuestros actos, pero vamos a profundizarlo, Alex, y de los pensamientos. Porque claro, los actos es lo aparente, es la acción, pero elegimos nuestros pensamientos, elegimos nuestras emociones, elegimos nuestros sentimientos. ¿Por qué tú me eres simpático a mí y a otro le eres antipático? Ni yo he elegido que tú me seas simpático, ni la otra persona que le seas antipático. Claro. Ahí tampoco habría entonces ese libre albedrío. Yo ahí tengo una opinión. Yo elijo mis pensamientos de entre cientos de miles de pensamientos. Lo que no elijo son los cientos de miles de pensamientos. Y lo que, Esos me llegan. y lo que no eliges, como hablábamos Simon y yo en la juventud, es el que elige esos pensamientos. Tú no has elegido tu mente o tu cerebro para que elija o no esos pensamientos. No, claro. Esto quiere decir que nos guste o Tú no. estás en el coche que estás. Claro, todos estamos limitados y condicionados. Y esto es esa anécdota que yo creo que es muy ilustrativa del discípulo que va al maestro y dice: maestro, ¿quién sostiene el mundo? Y el maestro dice: 10 leopardos blancos. Y el discípulo pregunta: ¿y quién sostiene a los 10 leopardos blancos? Y dice el maestro: otros 10 leopardos blancos. Es que hay preguntas que por lo menos con la lógica ordinaria no podemos La lógica responder. siempre conduce a un callejón Sin salida, a un atolladero. O sea, la precisión, digamos, el método científico es muy importante para ordenar hasta dónde llega, pero si se lleva a un extremo, llega siempre a un callejón sin salida. O sea, llega siempre, como le decía yo estoy enfrascado en una discusión con un amigo sudafricano en Barcelona que está escribiendo un libro muy interesante sobre cómo él supone que vivían nuestros lejanos antepasados, los cazadores y recolectores. Y estoy enfrascado en una conversación con él, ¿no?, sobre este tema. De todas formas, en esa pregunta, Ramiro, hemos hablado muchas veces acerca de las palabras, la importancia de las palabras. La pregunta siempre del ser humano es: ¿quién hay detrás? ¿Pero por qué quién? ¿Por qué tenemos que ir a personificar el origen de las cosas? ¿Dónde está nuestro nivel de prepotencia que creemos que hay un alguien detrás de todo?
¿Qué va a ser? ¿Un ser humano encima? ¿No? Que sea una ardilla, ¿no? Porque... Bueno, volvemos al ejemplo anterior del sol con los cubos de agua. Cuantos más cubos de agua ponemos, más imágenes del sol aparecen. Y si quitamos el agua de los cubos, se ha ido la imagen. O sea, ya no Por está. eso insisto, O sea, las cosas surgen a por nivel condiciones. práctico, Sí. no estarnos preguntando el sexo de los ángeles, a No. nivel práctico. Usted haga como si pudiera hacer, aunque no pueda hacer, pero haga como si pudiera hacer. El problema no es hacer, el problema es crearse y creerse el personaje. Cuando te creas y te crees un personaje. Sí. Si no, tú haz como el Tao, lo que tú decías, el vendaval, que fluye, a veces para bien, a veces para mal, pero si no lo personalizas, ¿dónde está el problema? De hecho, la pregunta de si existe o no el libre albedrío viene del personaje, viene del ego. Claro. El ser no necesita No, saberlo. no. El ser Exacto. fluye. Oye, el ser mi amado, confía en la vida. Mi amado gato Emil, estoy seguro que nunca se hizo estas preguntas irrelevantes. Era bondadoso, cariñoso, inocente, meditativo, y nunca se preguntó si eso era por destino o por libre albedrío. Porque el animal, Simon, ¿cómo opera? Pues Al no haber ego, exacto. ¿Cómo? los animales no tienen nada de este cine interior No, que nosotros exacto. llevamos como bagaje. O Claro. sea, un animal no sabe si es sudafricano o del Congo. Y opera de acuerdo a las leyes del grupo. Un pájaro que cruza la frontera Claro. francesa no piensa que está en Francia o en España. De repente yo he visto un vídeo muy divertido hace no mucho tiempo de la reina de Inglaterra que estaba caminando por un césped con dos perros de estos negros de caza, labradores, que las saltaban encima y las desobedecían. Esos dos perros no tenían la menor idea en su cabeza de que era la reina de Inglaterra. La reina de Inglaterra es una idea que lleva 60 y tantos millones de ingleses en la cabeza y luego el resto del mundo como observador. Igual que el otro día dimos un ejercicio en uno de los espacios que nos grabaste, el de Gurdjieff. ¿Qué haría usted si le quedara una hora de vida? Ahora podemos dar otro ejercicio práctico, muy interesante, que lo recomendaba Nisargadatta. Que es que, este ejercicio. Que tratemos de ver cada cosa que hacemos o vivimos o creemos hacer, que tratemos de ir hacia detrás y darnos cuenta de cómo hemos llegado ahí, aunque no nos lo hubiéramos propuesto. ¿Cómo ha sucedido la diferencia entre el ego que cree que hace y lo que sucede? A nivel de esa inteligencia primordial, El esa ego es el que intuición, cree que hace. Eso, esa intuición. No es el que hace, No. es el que cree que Bueno, hace. pues eso, y ver Sí. qué ha sucedido y Sí. qué hemos creído que hemos hecho. Y a veces uno descubre cosas muy interesantes porque te das cuenta de que al final has hecho lo que no había otra forma de no hacer. Lo que no había forma de no Para hacer. hacer ese ejercicio hay que hacer primero un Bueno, ejercicio de humildad. Sí, humildad. De No. reconocer de que si yo estoy aquí hablando por vosotros, Bueno. yo no he decidido estar No. aquí, en absoluto. Es- Yo a mí me preguntas hace 5 años Sí. y me hablas de Bueno. a mí, bueno, a ti ya te conocía, fíjate, pero en ningún de mis escenarios tengo que tener la humildad de reconocer de que en ninguno de mis planes habría elegido estar yo aquí. Bueno, si trasladamos esto, que yo creo que es acertado, al conjunto, el ser humano lleva cientos de años, si no milenios, hablando de orden, paz, armonía, cooperación y haciendo todo lo contrario, Claro. que es guerra, Exacto. desorden, conflicto, injusticia, etc. Entonces, ese desfase, esa incoherencia, se puede perfectamente explicar que el ser humano no tiene la capacidad de decisión y voluntad de ir del desorden y sufrimiento y conflicto a la paz y la armonía, porque lo hemos demostrado durante... O sea, es evidente que somos incapaces de ser coherentes, ¿no?
¿O no? Es que el ser humano, además, ¿No? a diferencia de los animales, no solo todo el ruido mental que nos hace hacernos estas preguntas, que los animales no se hacen, tenemos el diálogo interno nuestro y el autoengaño. El autoengaño que nos hace poder decir que vamos a la guerra por la paz. Bueno, esto es todo un diálogo de mentira, ¿no? Claro, eso es un tema de Es todo un diálogo de mentira. de mensaje, de sabotaje Sí, con uno mismo sí, espectacular, sí. que los animales no tienen y por eso viven de una manera. Pero yo ruego que antes de acabar este espacio veáis esta tercera vía, ¿Eh? la indaguemos un poco la tercera vía, que las cosas quizá no son tan radicales, que somos personajes dirigidos por el Tao u otras fuerzas mentales, emocionales, sociales, culturales. Eso no hay duda. Eso no hay duda. Pero la que cuestión dentro es- de eso la cuestión- quizá hay una parte que llámale destino y otra parte que no es destino. El hecho de poder desidentificarte, desapegarte, Paradójicamente, Ramiro, la herramienta que más nos confunde, que es la herramienta del lenguaje y las imágenes y los conceptos, que es un invento nuestro, paradójicamente, si nos damos cuenta de lo que tú has dicho antes, que somos co-creadores con la madre naturaleza, pero somos co-creadores inconscientes de momento de lo que estamos co-creando, que es un berenjenal y mucho conflicto y problema, pero si pudiésemos darnos cuenta de lo que tú acabas de decir, sí hay posibilidad de poner condiciones y condiciones por ejemplo, para llegar desde el a momento en que te un puedas, cambio. desde el momento en que te puedas desidentificar, Efectivamente, puedes desembobinar. estás ganando libertad. Puedes desembobinar. Lo que es indudable es que por la noche ninguno de nosotros elegimos nuestros sueños, nos vienen dados. No, claro. Pero si uno logra, figúraos, dentro incluso del sueño, darse cuenta, estoy soñando y me desidentifico, Sí. algo de libertad ganas. Efectivamente. Hay un Mira. poco de libre albedrío, no digo todo, pero había Ramiro, un has poco. tocado el punto más clave de todos, la palabra desidentificación. El problema es la Eso identificación. está, la esclavitud, la servidumbre. La atadura viene por la identificación y la libertad se gana con la desidentificación, con el desapasionamiento, con el desapego y Sí. tal. ¿Desapego de qué? Claro. Desapego de la No, pero eso- tontería, claro, de la mentira, eso, de la eso. farsa, de Sí, la... todo. ¿no? De todo Pero si el eso. mismo Alex ha Sí, confesado mira. varias veces Sí. en espacios que hemos hecho Sí. que él encontró Sí. una gran libertad Sí. en el momento que comprendió que él no era sus pensamientos. Eso lo has Efectivamente. comentado tú Mira, varias veces. nosotros cuando dormimos por la noche tenemos una parte que desconectamos por completo y lo llamamos sueño profundo. Exacto. En ese sueño profundo desconectamos de ser Simon, Ramiro y Alex y tomamos un descanso de la dificilísima tarea de ser un ser ficticio que inventado que ha de hacer esto o aquello. Eso es cansadísimo, por lo tanto tenemos que desconectar y descansar cada noche para que la naturaleza vuelva a poner orden aquí y de alguna manera hacemos un reseteo, ¿no? Si nos impiden el sueño profundo, el ser humano enloquece en muy poco total. tiempo. Yo creo que es cuestión de, no sé, 2-3 días han hecho experimentos, ¿no? Con los campos de torturas. Y Pero todo eso. tú, fíjate, Simon, que conmigo investigaste tanto en el campo de lo que llamamos vichara, que sería muy interesante, porque es muy práctico. Discernimiento. La autoaveriguación. ¿La Autoaveriguación. autoaveriguación? ¿Quién soy sí. yo? Sí, La autoinvestigación. sí. ¿Quién soy yo? Y Ramana Maharshi decía que una de las maneras de hacer este ejercicio de vichara es que cada vez que te vienen los pensamientos, te preguntas, ¿a quién se le ocurren los pensamientos? Contestas, a mí. ¿Y quién soy yo? Y así sucesivamente.
con una sensación, si tengo hambre, si río, si lloro. ¿Quién soy yo? El sentimiento, la investigación ardiente de querer saber quién soy yo. En el momento que logras desidentificarte, y tú has hecho muchos cursos de Vipassana, en el momento que logras desidentificarte sensaciones, emociones, sentimientos, expectativas, recuperas algo de libertad. Recuperas el entendimiento de que no hay nadie aquí que está atado, ni libre. Pues sí, entonces es que estás liberado de los conceptos de estar atado ni liberado. Pues eso es muy importante. Tú, Alex, ¿qué experimentaste la primera vez que te diste cuenta, que lo has varias veces compartido, que podías mirar tus pensamientos e ir más allá de los pensamientos? Fue mi primera pregunta. Bueno, pues si yo no soy el pensamiento, ¿quién es Alex? Tú eres la vida misma. ¿Quién está observando el pensamiento? La vida misma. Tú eres la vida misma. Pero, ¿quién observa el pensamiento? De acuerdo a los hindúes, ¿quién observa el pensamiento? De acuerdo a los hindúes es el sí mismo, el ser. Y de acuerdo a los budistas es un factor de la consciencia que observa la misma consciencia. Sí, pero es muy interesante la pregunta. ¿Quién observa el pensamiento? Y profundizar en la sensación del observador. Tú me has comentado muchas veces esa parábola india de que en la pantalla vemos fuegos, pero la pantalla no se quema, vemos inundaciones, pero la pantalla no se inunda, no se moja. Luego, si uno logra separarse de esa masa de pensamientos, ¿qué es lo que logra separarse de la masa de pensamientos? Hay un código maestro que es el que conecta el observador con el participante, que lo digo 20 veces, pero parece que es muy difícil de transmitir. Bueno, y si el observador es desapegado totalmente, eso es más libre que si está pegado. Un momento. Hay una parte de ti que participa en la vida, de nosotros que participamos en la vida, y que eso es un zarandeo de diferentes sensaciones y oscilaciones y perturbaciones, sin perdernos en los detalles. Pero hay esto sería la parte invisible que es el empuje, las fuerzas que mueven todo. Y la otra parte son patrones, son esquemas, son formas, o sea, nombre y forma, ¿no? Y eso se une y entonces se crea una tercera cosa. Esa tercera cosa que cobra vida propia es el código maestro que llamamos yo, o mi sensación de existir, o mi sensación de presencia. Pero eso no es nada personal, eso es la vida misma. Pero ese es uno de los grandes ejercicios, el profundizar y adentrarse más y más en la sensación de ser. De presencia, sí. De estar, de ser. Primero sientes yo soy, yo vivo, yo existo. Sí, sí. Pero si vas más allá, el yo desaparece. Y entonces es ser. Sí. Y puedo ser en comunión con todo, con una montaña, un atardecer, la profundidad de la caricia, ser. Como cantó Camarón de la Isla, la vida es, la vida es, de hecho, la vida no es ser, es somos. Somos. Y al final somos. Sí, pero que no hubo nunca un problema. Bueno, pero no el problema es problema hasta que encarnamos y tenemos un ego. El problema es la mente pensante. Pues eso, es la construcción que uno hace. El problema es la mente pensante que ha creado un mundo artificial que esconde el otro mundo real. Ese es el problema. Mira, ahora me dijo Alex hace poco que se ha puesto de repente muy de moda, hablando de modas, el estoicismo. En los medios también tú y yo hicimos un interesantísimo espacio de estoicismo que se puede ver en YouTube. Bien. Estoicismo, sí. Los estoicos no es que no creyeran que había una fuerza que nos estaba en cierto modo dominando, es que pensaban que en el momento que la aceptaban y no creaban conflicto, uno era infinitamente más libre. Sin embargo, los estoicos son
los primeros que realmente han fomentado la creencia en un libre albedrío, paradójicamente. No, pero sin embargo ellos dicen constantemente que las cosas no son como son lo que nuestros pensamientos nos dicen que son. Exactamente. Y que las cosas adquieren relevancia si tú les das relevancia. Sí. Si no, En resumen, Chitta Vritti Nirodha. en resumen, El yoga es el parar la mente. pensante. Exacto, y en resumen, 10 leopardos sosteniendo a otros 10 leopardos que sostienen el mundo. Totalmente. Y como dijo Gurdjieff cuando Sí. se estaba muriendo, ¿sabes qué dijo? No, Dijo, les dejo entre lindas sábanas, como diciendo... entre lindas. Les dejo entre lindas sábanas, como diciendo, en la que les dejo metidos. Esto es, le dejo entre lindas sábanas. Porque es difícil columbrar qué hay ahí detrás de todo esto. Nuestra mente es muy limitada. Por eso hay un programa... La mente pensante. Sí, muy pero por eso limitada. hay un programa por ahí, habrás visto, que dice, despierta, Sí. wake up. Sí, la mente pensante al final gira sobre sí misma. Y se da... Pero la otra mente, que es lo que tú has dicho que se puede conocer, que es lo, yo estoy conocible, estoy totalmente seguro. Eso es muy interesante. Hay de dos conocer. cosas de las que estoy seguro. Una, que existe otra mente, la no pensante, y que por fortuna Sí. la ciencia no va a llegar a ella. No, pero... Mira lo que ha pasado. No, La ciencia no va a llegar a ella. no, pero por ejemplo... Ha caído por los suelos para evadir. Pero por ejemplo Einstein, que ponía muy bien los conectores, dijo que el 99% de las veces que pensaba no llegaba a ningún lado, pero Exacto. cuando nadaba en el silencio le venían las grandes revelaciones sobre las Por leyes eso de la ciencia. los salmos. Con lo cual todos los grandes músicos, los grandes artistas, los grandes científicos, llega un momento que se meten en ese río del silencio donde se les revelan las grandes cosas. Los salmos, permanece quieto y sabe que yo soy Dios. Exactamente. Quietud, quietud, quietud. Exactamente. Despierta. Wake up.